¿Sí? Ok. Porque nos permite una vez más estar aquí, ¿verdad? Presentes, después de haber ausentándonos por un par de domingos. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite regresar, ¿verdad? Sin embargo, sé que la iglesia continúa porque la iglesia no descansa en el pastor Iván, descansa en el Señor que la sostiene, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que damos gracias a Dios por ello. Es un gusto verles, hermanos, y es un gozo poder estar aquí. En esta mañana vamos a comenzar, hermano, una miniserie que he llamado La Navidad es Cristo. Y es ver cómo el cumplimiento de la promesa se fue dando a lo largo de los tiempos y tuvo su consumación en el momento en que Cristo, el Dios eterno, fue encarnado y nació en Belén y estuvo ahí en el pesebre. Y esta es la miniserie que vamos a llevar estos domingos hasta antes de la Navidad, ¿verdad? Es La Navidad es Cristo, y el tema del día de hoy es el niño prometido. Ese es el tema de nuestra enseñanza el día de hoy. Y hermanos, muchos se preguntan y siempre cada año es el mismo debate, ¿verdad? Las mismas publicaciones, el mismo pelea de posturas ahí en las redes sociales. Sin embargo, hermano, la pregunta si se celebra la Navidad es pecado, pues algunos, hermano, dicen la Biblia nunca manda celebrar el nacimiento de Cristo o la Navidad, pero también una realidad es que la Biblia tampoco lo prohíbe. La Biblia no lo menciona con claridad y muchos dicen, no, es que la Navidad, no, el 24 de diciembre, ese no es el año en que nació Cristo. Y efectivamente la Biblia no nos menciona como una fecha definida. Sin embargo, la intención real es que no hay un mandato, como decía, específico, pero ¿acaso no nos manda la Escritura que, hermano, todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesús y para su gloria, como lo dice Colosenses 3:17? La realidad es que sí. Entonces, ¿cómo podría ser pecado recordar que el Dios eterno se encarnó para darnos salvación? ¿Cómo sería pecado recordar, independientemente que es la fecha, que no es la fecha? Y respetamos la postura que usted tenga. Respetamos si usted cree y se quiere festejar la Navidad, si no, tampoco vamos a decir o te vamos a condenar, ¿verdad? Y lo hablo en el sentido de para las personas que nos ven a través de la transmisión. No pretendemos tampoco ofender la debilidad de la fe de nadie. Sin embargo, nosotros creemos que al festejarla no es como algo consumismo, sino realmente como un recordatorio, le decía, de que Cristo, el Dios eterno, se encarnó para darnos salvación. Entonces, la Navidad, hermano, no es un acto de consumismo cuando la centramos, hermano, en Cristo Jesús. Hoy, en estas fechas, la celebración de Navidad que está pronta a llegar, pues se vuelve todo un consumismo, ¿verdad? Todo un consumismo, pero cuando la centramos en Cristo, hermano, tiene un valor real. Es memoria agradecida, hermano, es adoración, es proclamar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Es proclamar la realidad de que el mundo lleno de pecado, en una condición caída, necesitaba de un Salvador. Y ese Salvador, que es el Verbo, ¿verdad?, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿no es motivo de gozo recordar que Dios cumplió su promesa en Cristo? Claro que sí es motivo de gozo, claro que sí es motivo de celebración. ¿No es motivo de esperanza celebrar que el niño prometido vino al mundo? Sí, es motivo de esperanza, es motivo de celebración. Entonces, la pregunta directa sería, ¿qué revela nuestra celebración? En ese entendimiento, ¿qué revela nuestra celebración? ¿Consumismo o adoración? ¿Qué es lo que revela? Revela que realmente estamos teniendo un tiempo de reflexión, de decir, ¿todo esto sucedió para que yo hoy pudiera ser salvo? ¿O solamente empezamos a organizar los tamales, ¿verdad? Los romeritos, o lo que usted cene, ¿verdad? Digo,
Todavía falta, pero estamos en la antesala de lo que acontecería más adelante, como lo dice Isaías 9:6. Vamos ahí, por favor, para anclar nuestra celebración en la palabra. Vamos a ver qué dice el texto de Isaías, de quién es ese niño y por qué su llegada transformó nuestra esperanza, nuestra desesperanza en esperanza. Amén. Cuando ya lo tenga, me dice amén para saber que ya lo tiene. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Se lo vuelvo a repetir, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Dios eterno, gracias porque en tu fidelidad, Señor, cumpliste la promesa y enviaste al niño prometido. Al meditar tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos ver en Cristo la plenitud de tu amor y tu salvación, Señor. Que este mensaje, Señor, nos lleve a adorarte y a vivir, Padre eterno, confiados en tus promesas, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y oramos que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ayudando al predicador. Que bendigas tu mensaje y que respaldes al mensajero, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque solamente eres tú quien lo hace posible, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Isaías, hermano, profetiza en medio de obscuridad, en medio de una opresión, en medio de temor nacional. Es en ese tiempo y en ese momento en el cual, hermanos, Isaías empieza a profetizar todo esto que acabamos de leer. Dios promete luz y gobierno justo a través de un niño que no será un mero líder humano, sino, hermano, un portador de títulos divinos. La esperanza, hermano, de Israel, la esperanza de Israel y del mundo llega mediante el Hijo dado por Dios. Llega mediante el Hijo dado por Dios, cuyo nombre revela, hermano, su identidad, cuyo nombre revela también su misión. La salvación, hermano, no surge del poder humano, sino de la intervención divina en la encarnación de Jesús cuando vino a esta tierra. Amén. La pregunta sería, ¿dónde buscas o dónde buscamos hoy nuestra esperanza? ¿O dónde está puesta nuestra esperanza el día de hoy? ¿En líderes humanos? ¿En sistemas? ¿En tradiciones? ¿Dónde es donde está fundamentada o donde está puesta mi esperanza el día de hoy? En un gobierno que diga, híjole, pues por el gobierno vamos a cambiar nuestro país. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? Isaías, hermano, nos recuerda que la verdadera esperanza está, hermano, en el niño prometido, en Cristo, el Dios encarnado. Ahí es donde debe de estar nuestra esperanza. Y esa esperanza, hermano, es la que tenía Israel. Esperaba a alguien, no necesariamente como Cristo, porque ellos esperaban a un líder político que los pudiera librar de la opresión del Imperio Romano. Sin embargo, él era totalmente diferente, no era un líder humano. Y para ver la profundidad, hermano, del texto, comencemos, hermano, por la historia de la promesa que prepara el camino para Isaías 9:6, que acabamos de leer, y se lo repito, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará a su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, eso nos lleva a nuestro primer encabezado, que es la promesa en el Antiguo Testamento. La promesa en el Antiguo Testamento. Desde el inicio, hermanos, Dios anunció victoria ahí en Génesis 3:15, la cual nos habla de la simiente de la mujer que heriría a la serpiente. Eso es lo que nos habla y lo que nos cita Génesis 3:15.
Ahí en Isaías 7:14 promete una señal, un hijo nacido de una virgen llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y hablando en ese sentido, habla de una relación cercana, habla de una relación estrecha. Dios con nosotros no habla de un Dios distante o que es ajeno a tus necesidades o que está ajeno a la situación por la que tú estás viviendo. Isaías 9:6 expande, hermano, esta idea. ¿Quién es ese hijo? Con títulos divinos, asegurando su naturaleza y la misión que él vendría a cumplir a esta tierra. La Biblia nos muestra también el lugar designado ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde declara que la ciudad donde este niño prometido iba a nacer era en Belén, como el sitio de nacimiento del gobernante cuyos orígenes son desde la eternidad. Son desde la eternidad, armonizado con los títulos de Isaías 9:6. Hay una relación entre los pasajes y los textos. Entonces, hermano, celebrar la Navidad es afirmar que Dios cumple su promesa con precisión soberana. Reiteramos, ¿la Biblia prohíbe celebrar la Navidad? No. La Biblia prohíbe eso, no. Es realmente una cuestión de ideas, ¿verdad? Porque reiteramos, la Biblia no nos dice que la celebremos, pero tampoco nos dice que o nos prohíbe que lo hagamos. Por lo tanto, tenemos una libertad en Cristo de poderlo hacer, de poderlo celebrar, de poderlo festejar, con la finalidad y la intención de recordar que un día el Salvador vino a este mundo y que ese Salvador hoy está a la diestra del Padre, hermanos, intercediendo por usted y por mí. ¿Para qué? Para que podamos caminar una vida que agrade a nuestro Dios, para poder caminar una vida, hermano, que agrade al Padre Celestial. Entonces, en tiempos de duda, hermano, recordemos que Dios, que anunció, también lo realizó cuando nosotros estemos dudando. Cristo, hermano, vino en el tiempo señalado, según Gálatas 4 y 5. Entonces, la pregunta sería, ¿no es asombroso que Dios anunciara con tanta precisión la llegada de Cristo? Sí, es algo que 700 años antes de el cumplimiento de la promesa, antes de que Cristo naciera, antes de que Jesús naciera en Belén, ya se había profetizado por medio de Isaías, que es el texto que leímos. No debiéramos o no debería esto, hermano, fortalecer nuestra confianza en las promesas, aun cuando no han sido cumplidas. Sí, Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete estar contigo, conmigo, todos los días, sean días buenos o sean días malos, hermano. No importa lo que tú puedas vivir o pasar, hay una promesa de parte de nuestro Dios a través de Cristo del estar con nosotros todos los días. La pregunta es, ¿lo crees? La pregunta es, cuando tú estás en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio del conflicto, en medio de la persecución, en medio de la opresión, en medio del desacuerdo, ¿tú estás confiado y te estás fortaleciendo en esas promesas? ¿Estamos siendo tú y yo fortalecidos por esas promesas que el Señor nos ha dado? La Navidad, hermano, nos recuerda que Dios cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Aunque parezca imposible. Entonces, viendo la promesa, ahora, hermano, contemplemos el rostro de lo prometido a través de sus títulos, y eso nos lleva y nos da paso para el segundo encabezado, el carácter del niño prometido. El carácter del niño prometido. Isaías capítulo 9, versículo 6, y se lo leo para ver qué es lo que menciona. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará, ¿qué dice? Su nombre, admirable consejero. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto, el carácter del niño prometido. Nombra, hermano, el hijo dado en cuanto a títulos que no son adornos poéticos, sino revelación
teológica, sino revelación teológica. Y el primero que menciona dice que es admirable consejero. Hermano, y Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Así nos lo muestra, hermano, primera carta a los Corintios 1:24, que le pido que lo busque. Primera de Corintios 1:24. Primera carta a los Corintios 1:24. Cuando ya lo tenga me dice amén para saber que ya lo tiene. Ok, dice así la palabra de nuestro Dios. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y que dice, y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Él ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Cuando ya lo tenga, me lo hace saber para leerlo. ¿Ya lo tienen? Desenfunda rápido, hermano. Dice, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes ¿en quién? En Cristo. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Entonces Él es el admirable consejero. Su consejo, hermano, no es mera técnica, es verdad que guía y que transforma. El consejo que podemos recibir de parte de Cristo a través de su palabra, hermanos, no es solamente un tecnicismo. Haz esto para que entonces tengas estos resultados. Entonces hazlo de esta manera. No, hermano, es algo que es verdad y esa verdad nos guía, hermano, pero también nos transforma. ¿Para qué? Para que nuestra vida, hermano, pueda parecerse más a Cristo cada día. Esa es la meta del cristiano, parecernos más a Cristo en su carácter, Amén. Entonces, ¿buscamos su consejo o nos apoyamos en la sabiduría del mundo? ¿En dónde tú y yo buscamos consejo? ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría del mundo? La otra parte que nos menciona es, el otro nombre que nos menciona, hermano, es Dios poderoso. Eso quiere decir que la encarnación no disminuye su deidad. Hermano, el que Cristo haya encarnado, haya tomado forma de hombre, no delimitó, no mermó la divinidad de Cristo, no se apartó de su deidad. Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Amén. Entonces, esto no disminuye su deidad, la despliega para vencer el pecado y vencer la muerte. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, esa muerte, hermano, venció estos poderes de la muerte. Entonces, la pregunta sería, ¿confiamos en en su poder para vencer nuestro pecado y sostener nuestra fe? ¿O peleamos en nuestras propias fuerzas, hermano? ¿O peleamos en nuestras propias fuerzas? El siguiente nombramiento que hace Isaías es Padre eterno. Y como rey, hermano, ejerce paternidad del reino, un cuidado perpetuo y una vida segura. Vamos a Juan 10, 28, 29. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 28 y 29. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Habla de las ovejas. Dice, 28, leí el 29.
yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar del Padre. Jesús, hermano, es el Dios, es el Padre eterno. Entonces, descansamos, hermanos, en ese cuidado, o en una seguridad pasajera. ¿En dónde está nuestro descanso y nuestro reposo en Él? La otra parte, el otro nombramiento, hermano, que dice es príncipe de paz. Y esto establece paz para con Dios. Y es un shalom, que es la paz de Dios integral por su obra. Vamos a Romanos 5:1 para ver qué nos dice referente a esto. Romanos 5:1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de las obras que yo hago, por medio de portarme bien, por medio de yo hacer algo dentro de la iglesia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora acompáñeme a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en Él mismo de los dos un nuevo nombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Habla de los dos pueblos. Entonces, vemos, hermano, que Él es el príncipe de paz, establece la paz entre el ser humano y nuestro Dios. Hermano, no había otra manera de que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios, si no es que a través de Cristo. Porque tú y yo, hermano, no podíamos tener algo de bueno en nuestras vidas que pudiera dar un mérito para poder obtener la salvación. No había y no la hay en este mundo. No hay nada que nosotros podamos usar, que nosotros podamos tener, que nosotros podamos hacer para poder obtener la salvación y la vida eterna y poder estar en paz para con Dios. Solamente es a través de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿vivimos en su paz o en la ansiedad que el mundo ofrece? ¿Cómo es tu vida el día de hoy? ¿Vives confiado en esa paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿O estás en una ansiedad que el mundo ofrece, en una intranquilidad, en una inseguridad, en un saber qué va a pasar el día de mañana? Y entonces estás ansioso. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa aquello? ¿O estamos descansando en la paz que Él puede darnos y tener en nuestro corazón? Entonces, los títulos, hermano, del niño no son adorno. Esos títulos de este niño no son adorno, son puertas a su deidad, su sabiduría, su poder, su cuidado y su paz eterna. ¿Qué son? Son puertas a su identidad, son puertas a su identidad, que son su sabiduría, su poder, su cuidado y la paz eterna que Él nos da. Y no es la paz eterna así como cuando alguien se muere, ¿verdad? La paz eterna. No, es una paz que va a trascender la eternidad, hermano, en nuestras vidas. Amén. ¿Vamos bien o me regreso? Gloria a Dios. Entonces, si sus títulos, hermano, nos revelan quién es, preguntémonos cómo se concretó, hermano, esa esperanza en la historia. Si sus títulos revelan quién es, lo que debemos de preguntarnos es cómo se concretó esta esperanza en la historia y sobre todo, ¿qué demanda hoy de nosotros? ¿Qué demanda hoy de nosotros? Y eso nos lleva al tercero y último encabezado en este día, la esperanza cumplida en Cristo. La esperanza cumplida en Cristo. Hermanos, el Verbo se hizo carne y habitó, dice
Juan 1:14, y habitó entre nosotros. El verbo que es Cristo, es el Logos, la palabra, hermanos, se hizo carne y habitó en nosotros, en nosotros. La promesa, hermanos, se volvió personal. La promesa se volvió personal en la plenitud del tiempo. Hermano, en esa plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para redimir y adoptar. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Gálatas, atrasito de los Efesios, Gálatas 4, del 4 y 5. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por eso es que la Escritura menciona que el cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque esa ley tú y yo no la podíamos cumplir. No había humanamente alguien que la pudiera cumplir, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios dice, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Amén. Y esa es una gran bendición, hermano. La soberanía reposa, hermanos, sobre sus hombros, y su reino, hermano, no tiene fin. Hermano, aunque Cristo todavía no reina, por así decirlo, de una manera plena en este mundo, ¿por qué? Porque le ha dado ese derecho, esa potestad a Satanás, hermano, el Dios de este siglo, el cual ha enceguecido, dice, los ojos de las personas. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Si no es hasta cuando el Padre atrae a las personas al Hijo, es que pueden obtener vida eterna. Puede quitarse el velo de que está en los ojos. Pero, hermano, el hecho de que sea así no quiere decir que Cristo está ajeno a eso. Cristo gobierna todo, hermano, lo que usted ve en esta tierra. No hay nada que se le escape a su mano, ni a su entendimiento, ni a su sabiduría. Ay, pastor, entonces, ¿por qué nos va tan mal con el gobierno que tenemos? ¿Por qué tantas guerras en el mundo? ¿Por qué tantos pleitos? ¿Por qué? Pues porque están alejados de Dios. ¿Por qué no quieren rendir su vida a Cristo? ¿Por qué no quieren acercarse a aquel que puede transformar sus vidas? Es como si yo te dijera, hermano, ¿por qué tienes el pelo largo? Si hay tantos peluqueros en esta tierra. Entonces yo creo que los peluqueros no existen porque tú tienes el pelo largo. Me vas a decir, bueno, si tú tienes el pelo largo, es porque no has sido el peluquero. No porque no esté el peluquero ahí. Simplemente tú no has sido el peluquero. ¿Por qué hay tantas guerras y tantas divisiones en este mundo? Dice Santiago 4, por el egoísmo y la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué tanto pleito entre nosotros? Por el egoísmo. ¿Por qué hay muchas hambrunas? Hermano, porque no se han querido acercar a aquel que puede transformar todo. No han querido acercarse al Dios de paz, al Dios eterno, y lo decíamos, al Dios admirable consejero, al Dios poderoso, al Padre eterno, al Príncipe de paz. No se han querido acercar a Él. Por eso vemos tantas cosas y tantas injusticias en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra sociedad, en el mundo. ¿Por qué? Porque no han querido entregar su vida a Cristo. Porque por más que se les predique el Evangelio, por más que escuchen el Evangelio, han endurecido su corazón y han cerrado sus oídos al Evangelio. Por eso vivimos así. Queremos transformar nuestra cultura y nuestra sociedad, prediquemos a Cristo. Pero eso lleva un precio a pagar, hermano, que muchas veces no estamos dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque, hermano, el congregarte es un precio que tú tienes que pagar para seguir a Cristo. Es un simple hecho tan sencillo, tan fácil, pero que te cuesta. Tiene un costo. ¿Qué costo tiene? Levantarte temprano, no desvelarte el sábado y dormirte temprano y poder estar al pie del cañón el domingo para poder estar aquí juntos como iglesia, alabando al Señor, escuchando de su palabra. Hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Entonces, la soberanía reposa, hermano, sobre sus hombros y su reino, hermano, no tiene fin. No tiene fin.
Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 7, para ver qué nos dice. Isaías capítulo 9, versículo 7, que es un versículo después de nuestro texto base. Y lo vamos a leer desde el versículo 6 de nuestro texto base. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Versículo 7. El aumento de su soberanía, y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. ¿Ya lo tiene? (32 y 33) dice de la siguiente manera: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Por eso decimos que su reino no tiene fin. La Navidad, hermano, inaugura visiblemente el trayecto redentor que culmina en la cruz, la resurrección y el reino eterno de Cristo. Y lo mencionamos la Navidad en el sentido de que todos conocemos la época, en que todos conocemos la tradición, pero sin embargo, hermano, lo celebramos en este sentido, en el recordatorio de lo que Dios había prometido, cómo cómo cumplió su promesa y qué hay más allá del pesebre. Y esos son los temas que en estos días vamos a estar viendo, hermano. Para recordar todo esto, no celebramos un recuerdo, hermano, únicamente, sino el cumplimiento vivo que nos llama a la esperanza, a una esperanza activa y a una obediencia gozosa. ¿Sí? Se lo repito, no celebramos un recuerdo, sino el cumplimiento, hermano, vivo que nos llama a una esperanza activa y a una obediencia gozosa. Vamos a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Cuando yo lo tenga, dígame para saber que ya lo tienen. Y dice de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Para qué es que nosotros hacemos este recordatorio, hermanos? Porque recordamos que, hermano, esta celebración es el cumplimiento vivo que nos llama ¿a qué cosa? A esa esperanza, que nos llama a esa obediencia. Hermano, no fuimos salvos, no fuimos redimidos nada más para calentar una banca. No fuimos redimidos ni salvos para eso. Fuimos redimidos para manifestar que Cristo nos llamó de la obscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz, hermano. Fuimos rescatados y fuimos redimidos no solamente para heredar la vida eterna. Fuimos redimidos y rescatados para que ahora demos de gracia, hermano, lo que de gracia hemos recibido. ¿Para qué? Porque somos llamados, hermano, a una esperanza activa. Somos llamados a una obediencia gozosa, a hacer todo con gozo en nuestras vidas. La pregunta sería,
La pregunta sería, ¿no es la encarnación la prueba suprema del amor de Dios? Sí. ¿No es la encarnación de Cristo, el Dios eterno, el príncipe de paz, hermano, la prueba suprema de ese amor? ¿De ese amor de Dios? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Y Cristo murió por aquellos que creen. No murió por todos, murió por aquellos que creen para salvación, que creen para vida eterna. Amén. La siguiente pregunta sería, ¿estamos viviendo como ciudadanos bajo su gobierno de paz? ¿O estamos viviendo como ciudadanos, como si perteneciéramos a este mundo? ¿Cómo es que tú y yo vivimos? El cumplimiento, hermano, no es un evento aislado. El cumplimiento de esta promesa de Isaías 9:6, hermano, no es un evento aislado. Es Cristo mismo gobernando con gracia ahora y para siempre. Es Cristo mismo gobernando con gracia en tu vida, en mi vida y para siempre, hermano. Entonces, hemos visto, hermano, hasta este punto, la promesa, el carácter y el cumplimiento. Entonces, cerramos, hermano, afirmando por qué celebramos y cómo respondemos a esta celebración. Celebrar no nada más es para que nos reunamos con las amados, los seres amados, que es un tiempo en el cual podemos hacerlo. Que esa reunión que tú tengas en la manera personal como familia, hermano, recuerdes todo esto. Que esta celebración es porque Dios prometió algo en Isaías 9:6 y Dios lo cumplió. Y Dios, el Cristo encarnado, hermano, un día vendrá por su pueblo. Un día vendrá por su pueblo. Entonces celebramos, hermano, la Navidad. Celebrar la Navidad es legítimo cuando la centramos en Cristo. Celebrar la Navidad es legítimo cuando la centramos en Cristo. El niño prometido, hermano, el Hijo dado en Isaías 9:6 nos muestra, hermano, que Él es nuestra sabiduría, nuestro poder, nuestro cuidado perpetuo y nuestra paz verdadera. Es en Él en donde debe recaer toda nuestra confianza y todas nuestras aflicciones tienen que ser conocidas delante de Dios. Que nuestra celebración, hermano, sea adoración, sea testimonio, pero que también sea una esperanza activa en el Rey de Reyes y Señor de Señores que vino y que muy pronto volverá por su pueblo. Amén. El niño prometido, hermano, es la certeza de que Dios cumple todo lo que anuncia. Todo lo que anuncia. Y termino con estas preguntas. ¿Qué revela tu manera de celebrar la Navidad? ¿Tu fe? ¿Tu fe en Cristo o solamente el consumismo de cada año? ¿Qué es lo que revela tu manera de celebrar la Navidad sobre tu fe en Cristo? ¿Qué es lo que revela? ¿Cómo harás, hermano, de esta Navidad una proclamación del Evangelio y no una tradición vacía? ¿Cómo harás de esta Navidad una proclamación del Evangelio y no una tradición vacía? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo donde podemos recordar, Señor, esa promesa del niño que habría de venir, como lo menciona